Buenas tardes, estamos en Leite Radio Sevilla, estamos en el programa Crimen y Sospecha, un programa dirigido a que todos ustedes sepan, en este caso, en la situación en la que nos encontramos, la actualidad más candente relacionada con la pandemia que estamos atravesando, con la situación que venimos sufriendo desde el mes de marzo y que, bueno, parece que nos han dado algún respiro, pero ahí sigue bueno, con mucha cautela. Para ello, para hablar de ello, saludo a mis dos compañeros que habitualmente están en este programa, que son José Manuel García Bautista y Sagrario Cruz Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes, José Manuel. Pues Buenas. aquí estamos de nuevo, nuevamente en una semana que bueno, esta es la semana de la nueva normalidad. Recientemente, pues, nos han dejado libres, por decirlo de algún modo, nos han dejado salir ya, pues, inopinadamente, y lo primero que ha sucedido es que los brotes o rebrotes han vuelto, y ahí están en el punto de inicio de esos rebrotes. Pero no se te olvide que son rebrotes que se supone que se han producido por un contagio de hace 2 semanas aproximadamente. O sea que no estamos ni siquiera sabiendo esta nueva normalidad de libertad que tú decías y de movimiento, cuántos rebrotes nos va a traer. Yo entiendo, Sagrario, lo que tú estás diciendo, que ya saben que los rebrotes están ahí y lo que nos están diciendo es poco a poco es que no existe una posibilidad de que avancemos mucho más, a no ser que la gente se contenga, pero están ahí, están, entiendo, controlados, pero no dejan de ser situaciones preocupantes y graves. De hecho, han vuelto algunas comunidades o algunas zonas de las comunidades hacia atrás en el avance que tenían, ¿no, José Manuel? Efectivamente, porque los rebrotes, ahora mismo hay 12 focos abiertos. 12 focos que el principal, el que más preocupa a las autoridades sanitarias es el de Aragón, porque en la zona de Huesca, sobre todo, es donde se ha producido ese retroceso, esa desescalada, pero a la inversa, y han pasado de fase 3 a fase 2, preocupando especialmente que pueda pasar a la vecina localidad de Lérida, donde al parecer muchos de los vecinos de toda la zona que está con contagio, pues que se ha dado una empresa frutícola de Saidín, que es literalmente donde ha sido, y donde aparentemente pues podría haberse producido ese contagio que si las autoridades sanitarias no han facilitado más los datos, pues se puede extender a unas 139 personas. Es decir, estamos hablando de un brote importante. A partir de ahí tenemos en La Coruña, tenemos también en la zona de Alicante, tenemos en Algeciras ese brote que surgió la pasada semana y que sigue activo, evidentemente, y así vamos contando hasta esos 12 brotes que son ahora mismo el peligro principal. Ya lo dijo el gobierno, que en cualquier momento se podía producir de nuevo un estado de alerta, un estado de alarma, y que se pudiera tomar otra vez el control de la situación. Incluso la ministra Montero dijo que se estaban preparando todos los mecanismos legales para entrar o hacer entrar en un estado de alarma sin que fuera un estado de alarma. No sé yo, el formulismo legal, José Manuel, ahí tú nos puedes iluminar más. Eso no es posible. Es decir, el estado de alarma está definido para una serie de situaciones y lo que es el control y la determinación de cómo se tiene que llevar a cabo, pues esto es a través de ese instrumento. Lo demás son inventos que yo creo que no se deben de hacer ni con gaseosa, porque las restricciones de la libertad, una vez que se produce una situación normal, sin estado de excepción, en este caso de alarma, pues es muy peligrosa porque puede llegar para ser permanente, y la permanencia de las restricciones de las libertades solamente pueden ser en supuestos muy concretos y excepcionales. Creo que establecer ciertas precauciones está bastante bien, pero cuidado, se necesita en la determinación de los modos y maneras en los cuales se previene que las personas, pues en caso de incumplimiento, tienen que ser sancionadas.
Y las restricciones de libertad, insistimos, no son posibles si no están determinadas por una situación excepcional como un estado de alarma por una pandemia. Lo demás, el hecho de no poder moverte de una localidad a otra, si no es, perdón, de una provincia a otra, de una comunidad a otra, si no es bajo un estado de alarma, me parece que no está dentro de la legalidad. No está dentro de la legalidad. La libre deambulación se limita, en su caso, para evitar precisamente la propagación de una pandemia, pero no en una norma que no sea ley orgánica. Tiene que ser una ley orgánica que determine un supuesto intermedio que además no puede legislarse porque no está en la Constitución. O sea, que es una cosa muy complicada. Bajo mi punto de vista, no hay una solución fácil, no hay ese posible plan B que se decía, porque no puede haberlo. O esto es o sí o no. Convivimos con ello. Y se establece el control y el confinamiento determinado para las personas que pueden ser un riesgo para la salud pública, en ese caso correcto, ¿vale? ¿De acuerdo? En una situación de salud pública, pero, cuidado, el estado de alarma generalizado no puede ser sino bajo las cautelas que establece la Constitución y la propia ley orgánica que establece estos estados. Si no convertimos lo excepcional en lo normal, y eso no es la realidad en la que tiene que vivirse. Otra cosa es que la realidad sea la que es que en realidad estamos en una situación muy complicada y que esto no se ha resuelto. Sigue habiendo problemas. De todas maneras, que es así, yo entiendo que la restricción de las libertades es una situación grave para un país. Se tendrán que determinar otras medidas. Supongo que yo ahí ya me pierdo y tampoco es que tenga una experiencia tremenda, ¿no? Pero sí que entiendo que otras medidas como el test y el control de temperatura se tendrán que establecer de una manera más sistemática si no se quiere llegar, si el objetivo es confinar a las personas, por ejemplo, que tengan el virus. Supongo yo que habrá que articular alguna manera diagnóstica de saber, porque es que si no, volvemos a descontrolar y volvemos a tener un contacto y una contaminación de persona a persona exponencial, claro. Con lo cual, entiendo yo, ¿no? Ahí es lo que decía, lo que comentaba José Manuel en estas semanas pasadas, aquello de test, es decir, hacer test, que los test nadie los ha visto. Es decir, los test salvo a una minoría de la población, así como los estudios de seroprevalencia, realmente la mayoría, el 95% de la población de todas las ciudades de España no han visto esos test por ningún lado. Y ese es el problema, porque esa es la herramienta que articula precisamente lo que tú comentas y que, sin embargo, ahora que nuevamente empieza a haber rebrotes en lo que son residencias de mayores, esto es grave, ¿eh? Esto es grave. Nuevamente está habiendo rebrotes en residencias de mayores. Ahora es cuando son necesarios esos test, precisamente para separar y para proteger a esas personas. Y sin embargo, pues bueno, mucho habría, creo yo, José Manuel, que comentar también de todo lo que ha sido la gestión de las residencias de mayores. Por supuesto, eso es un tema delicado y complicado. Antes hablabas tú del brote de Algeciras y vamos a hablar precisamente del tema de las residencias de mayores, pero voy a apuntar un tema para que después lo hablemos. Estábamos hablando antes de entrar también la cuestión de la operación Paso del Estrecho, pero no olvidemos, y lo dejo ahí aparcado, que las personas ahora en un momento determinado dejaron de venir hacia acá en pateras y se iban para su país, para Marruecos, para África, y ahora vuelven a venir hacia acá, pero vienen contagiadas. Lo dejo ahí para después, porque precisamente una de las personas que posiblemente falleciera en Algeciras, posiblemente, no tengo la certeza, pero fue de alguien que se reubicó allí debido a que fue atendida porque venía en una situación de este tipo, ¿no? Entonces, es que ha fallecido una de las personas que estaba en la pensión de Algeciras donde se dio. Lo dejo para después, pero a lo que tú decías, José Manuel, el tema de las residencias de ancianos, eso es algo delicadísimo y que va a dar mucho que hablar, porque
probablemente ahora hay que verlo y hay que examinarlo y hay que investigarlo. Probablemente no se dio el servicio adecuado, medicalizándolas, sino que no hubo nada, no se hizo nada en absoluto. Y eso es algo complejo, porque, bueno, se atendió a las personas que probablemente tenían más opciones de sobrevivir y es algo lógico que en un momento determinado se opte por esa situación, pero realmente no estábamos preparados. Y no digo que este gobierno, como hemos venido diciendo en semanas anteriores, no estuviera preparado para esto, sino es que el país no estaba preparado. No estaba preparado. Uno de los miembros de la OMS, recientemente leía una entrevista, decía que España no se preparó, pero ni ahora ni antes, para una situación como esta. No estábamos preparados para sostener una pandemia, no teníamos mascarillas, no tenemos test, lo que tú estás diciendo, no tenemos test. El problema es que no hay una cadena de producción para hacer mascarillas, para hacer test, para controlar la temperatura, no tenemos termómetros. Hablaban el otro día que era patético ver cómo no existen instalados en los aeropuertos los termómetros para controlar y estamos dejando que la gente venga. A mí me parece muy grave lo que sucede y después llaman a la responsabilidad de cada uno de nosotros para moverse, pero es que yo a lo mejor no me muevo a ningún sitio, pero coincido un día con alguien que está enfermo en algún sitio por trabajo. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Es un grave problema. No sé qué opináis al respecto. Mira, del tema de la residencia de ancianos, ¿no? En algún informativo he visto que se están preparando la producción más en masa de test aquí en España. La previsión para que se pongan en funcionamiento es unas 3 semanas. O sea que de aquí a 3 semanas, no sé si esa será la única fuente, que entiendo que no, pero fíjate que todavía hay un retraso en la actuación, porque eso es fundamental. Ahora mismo, como tú dices, en los aeropuertos, ya no digo de persona a persona, aeropuertos, estaciones, organismos oficiales, se debería de controlar de alguna manera, porque al no existir el estado de alarma es la única forma de detectar y controlar una pandemia. Pero bueno, yo espero que se pueda conseguir, pero vamos a tener que esperar como mínimo 3 semanas. De aquí a 3 semanas no tenemos elementos de control. Claro, hay un hecho que también es muy grave en todo este sentido. Fijaos que se estima aproximadamente el número de muertes en residencias de mayores en aproximadamente unas 17.000 largas, casi 18.000 muertes, muchas muertes. Yo veía anoche, me voy a permitir citar a otro medio, veía en televisión un programa que se llama Punto de Vista, en el cual se comentaba el negocio que se ha hecho en Madrid con las ambulancias medicalizadas. Es decir, se ha hecho negocio, ¿eh? Que aquí, lejos de tratar de salvar vidas, no me cabe ninguna duda que era el objetivo prioritario, también se ha visto en la pandemia una forma de mercadear, una forma de negocio. Luego vendrán las denuncias. Pero el problema de todo esto es que, sabiendo el problema, valga la redundancia, que tenemos encima, con rebrote, con clínicas de mayores, residencias de mayores que nuevamente están sufriendo que hayan rebrote, y me consta que desde los gobiernos autonómicos pues se mira con mucha precaución todo esto, porque saben que las clínicas fueron uno de los principales focos. Hoy día seguimos estando como al principio. Hay una falta de medios evidente, hay muchos sanitarios que se han contagiado y que siguen en la misma, primero, precariedad laboral y luego la precariedad en cuanto a medios. Nos encontramos que los gobiernos autonómicos, como muchos te pueden decir lo que lanzaban ayer desde la Junta de Andalucía, extrememos la precaución, pero se supone que ya el ciudadano está extremando la precaución, eso no hace falta que nos lo digan. Y sin embargo, yo veo, y esto es una impresión muy personal, yo veo que esto de pasamos a la fase 3, dejamos que las comunidades autónomas tomen el control, es, primero, comparto la responsabilidad, segundo, una huida hacia adelante.
Sí, no puedo confinar de nuevo al país porque ya hemos visto. Totalmente de acuerdo. Claro, porque ya hemos visto el efecto que tiene a nivel económico y segundo, a nivel político, esto va a tener unas consecuencias. Yo no sé qué tipo de consecuencias será, ni mejores ni peores, ni más favorables ni menos favorables. Pero sí es verdad que yo ahora mismo desde fuera, teniendo mucha información que sabéis que se controla en la redacción de Élite Diario, junto a mis compañeros como yo, lo veo de esa forma, lo veo bajo esas dos premisas. Y también es grave, porque al fin y al cabo se supone que los gobiernos autonómicos y el general tienen que velar primero por el ciudadano, y aquí parece que el ciudadano, bueno, pues ha quedado un poco a merced de su propia gestión y de su propia responsabilidad, que ya la Sí, tiene. piden autorresponsabilidad. A ver, es lógico que se pida autorresponsabilidad porque, bueno, después ves determinados hechos, fiestas multitudinarias, como por ejemplo Sí. algunas que en París, en Bélgica, de miles de personas, y dices, bueno, esto es lo que puede dar a lo que puede dar lugar. O este señor que en Alemania pues puso a trabajar a X personas en un matadero y bueno, al final se han contagiado muchísima gente. Todas esas incidencias tienen que ver con la autorresponsabilidad de una empresa, la autorresponsabilidad de quien convoca una fiesta. Pero, a ver, es que hay cosas que realmente hay que controlar de otra manera, es lo que estamos hablando, ¿no? Estamos diciendo que hay que controlarlas. ¿Cómo? Pues, primero, localizando la situación y los focos, mediante los termómetros o mediante los test, pero también teniendo o sea, la gente tiene que tener la obligación de ir con mascarillas en los lugares donde haya mucha concentración de personas y que alguien les ponga una sanción. Eso es lo difícil en un estado de alarma, porque eso no está regulado. Perdón, un estado de alarma, no, un estado en el que no estamos en un estado de alarma, estamos en un estado normal. ¿Cómo le obligas a la gente a que se ponga la mascarilla si eso no está regulado en ningún sitio? José Manuel, eso supongo que es algo que a mí me ha llamado la atención, el hecho de que ha salido en los medios que por el hecho de no llevar una mascarilla, la brutalidad policial o la desmesura de determinados vigilantes para poner a alguien una mascarilla. Supongo que está detrás que realmente no pueden obligar, ¿no? Efectivamente, es que no se puede obligar a poner a nadie una mascarilla, es una cuestión de responsabilidad, autorresponsabilidad. A nadie se le puede obligar a poner una mascarilla, ni se le puede sancionar por ello, al menos de momento. Otra cosa es que se regule y se legisle, oiga usted, por esta situación tiene que usted llevar mascarilla. Pero ocurre con eso como el resto de las cosas, si no hay una regla clara, se producen abusos en uno u otro sentido. En este caso, con el tema de la brutalidad de determinadas personas, pues te pone la mascarilla sí o sí, y si no, además, no puedo imponértelo, pero te lo impongo porque Pues tienes que... te pueden reservar el derecho de admisión en un lugar, pero en la calle es muy No, difícil. en el metro o en cualquier otra situación, por ejemplo, ¿no? De las que han salido últimamente. Pero ocurre con eso como con otra cosa, como con el hecho de que tú vayas a una reunión multitudinaria y realmente no puedes ir, pero tampoco hay una regla que te diga cuántas personas tienen que estar. Con lo cual, hay una norma general laxa que con determinadas personas funcionará y con otras no, porque ha ocurrido en todos los países. Tú sales del confinamiento y sales como motor del chiquero. Y ahí Sí, se te borra la conciencia. Es cierto, de hecho lo tenemos aquí en nuestra propia provincia. Este fin de semana, 25 personas, creo, en Alcalá de Guadaira, que están en una fiesta, llega la Guardia Civil, los echa de la fiesta, se esconden en un armario. El armario tendría que tener un fondo horrible. Y siguen la fiesta y entonces es cuando lo sancionan, pero por la primera ocasión no lo sancionan. Y no lo sancionan por precisamente lo que comentaba José Manuel, porque no tienen esa autoridad como para poder. La autoridad tienen, pero no es posible, no es factible. Entonces nos encontramos que se apela a la responsabilidad. Lo he comentado antes, responsabilidad creo que tenemos todo, por lo menos los que tenemos la cabeza sobre los hombros. Hay mucha gente que no lo tiene, también es verdad. Pero sí es cierto que, claro, te encuentras que luego surgen los rebrotes, como comentaba José Manuel, Operación Paso del Estrecho. El propio Fernando Simón anoche
Es muy triste decir esto, pero bueno, yo lo digo. El propio Fernando Simón ayer decía que, en cierta forma, Marruecos les ha hecho un favor. Claro que sí. ¿No? Marruecos no nos ha hecho ningún favor. Marruecos se lo ha hecho a sí mismo porque las autoridades sanitarias marroquíes no tienen lo que son los medios sanitarios como para poder atender a una caterva de inmigrantes o de migrantes que lleguen allí y que lleguen contagiados y que vayan contagiando a la gente a su paso. Es decir, Fernando Simón en este sentido también creo que debe de haber una mesura dentro de las declaraciones que estamos escuchando. Igual que antes comentaba la ministra Montero, que decía, vamos a orquestar un mecanismo legal para estar en estado de alarma, pero sin alarma, y te quedas sorprendido, y decís, ¿eso cómo lo van a hacer? Pues yo, conocimiento jurídico, el otro día se lo comentaba a José Manuel, tengo algunos, pero no son tan amplios como los que tiene él, ni mucho menos, vamos, ni de aquí a China. Pero claro, tú dices, ¿y eso cómo es posible? Luego vendrán las denuncias, luego vendrán, porque eso es otra. Ahora se está comentando mucho las famosas denuncias que se pusieron a raíz, las 2 millones y pico de denuncias que hay a ciudadanos que incumplieron el estado de alarma. Ahora, bueno, pues se ha planteado la dificultad que tiene en gestionarlas todas y en que muchas se pasen incluso de plazo. Fijaos lo que significa eso, es decir, ¿a qué hemos estado jugando todo este tiempo? Bueno, vamos a ver, a precaver, a decir, oye, que te coacciono, pero realmente esto es la mano que amaga y no da. Al final la gente se lo pasa por el forro, eso te lo digo ya. No va a ser útil para una recaída. En una recaída la gente se va a tomar, la libertad que quiera. Y ya sabiendo lo que sucede, desgraciadamente, porque todo esto es un problema, a ver, en el que nos vemos inmersos todos y que no tenemos la culpa ninguno, pero que realmente es algo que tenemos que cuidar todos. Todos tenemos que cuidar de todos. No basta con decir, ya he salido y a mí no me toca. Como los jóvenes, por ejemplo, a mí no me toca, le va a tocar a los mayores. Lo que estábamos hablando antes de las residencias de ancianos, es como si hubiera habido un desahucio generalizado de las personas, un desahucio de decir, bueno, pues a estas personas no le vamos a dar nada porque realmente no podemos controlarlas. Joder, pues, perdón por la expresión, pues haberlo hecho antes, ¿no? Claro. Haberlo hecho antes, haberlo puesto en funcionamiento antes, ¿no? Claro. A lo que tú estás diciendo de la operación Paso del Estrecho, vamos a ver, es que usted me está diciendo que nos ha hecho un favor, porque lo que no quiere quedar es usted como que no está, que está impidiendo a las personas que vienen del otro continente a pasar hacia acá. Pues es que vamos a ver que es un problema de salud de las personas que viven en Marruecos o son de Marruecos o pasan por Marruecos, y un problema de salud de las personas que están en España, van hacia Marruecos o vienen del resto de Europa y van hacia Marruecos. Es un problema de salud que no nos damos cuenta, que es que queremos que la economía esté por encima de todo y no puede estar por encima de todo. Es la salud lo que tiene que estar por encima de todo, porque sin salud no hay economía. Sin economía puede no haber salud, pero sin salud no hay economía. Totalmente. Además nos encontramos en una semana, fijaos, antes también lo hablaba con José Manuel, y esto es importante también, es agrario. Oxford, su vacuna, la están produciendo ya en masa. Pero lo curioso de esto es que no lo han probado. Es decir, la han probado. Creo que han hecho una parte de los ensayos, pero evidentemente no todos. Y salió un enfermero diciendo que lo había probado y que no tenía efectos secundarios, pero también dijo que el seguimiento se extendía más allá de un año. Con lo cual, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué efectos secundarios? Ahora puede que no tengas efectos secundarios y luego nos están vendiendo humo. Ya han anunciado que para octubre pueden tener, pues ahora están produciendo 2 millones de vacunas y para octubre pueden tener 10 millones de vacunas. Pero una vacuna que no tiene un recorrido científico estudiado, con una prueba de inmunidad adecuada, ¿a dónde vamos? Porque también ha habido hoy una noticia que hemos reflejado en el IT Diario, en la cual hay un estudio de científicos chinos y estadounidenses, que la inmunidad de aquellas personas que han pasado por la COVID-19 solo les dura entre 2 y 3 meses. Pasadas
ese periodo de 2 o 3 meses nuevamente son vulnerables al virus. Ya. Si a mí me inyectan una vacuna, ¿me va a durar 2 o 3 meses? Porque lo que no pueden pretender es que nos estemos vacunando 6 meses al año, bien digo. Un mes sí, otro no, un mes No sí, te otro no, un mes sí, extrañaría, otro no. no te extraña, porque además date cuenta que nos pasa con el virus de la gripe que muta. De hecho, este también ha mutado varias veces ya, se conocen varias cepas, ¿no? Entonces, Sí, sí. supongo que al año siguiente vamos a tener otra vacuna, como mínimo. Y atentos al pasaporte sanitario, ¿eh? Que el pasaporte sanitario, eso que surgió como una idea descabellada de, el pasaporte sanitario parece que se va a instaurar y que va a restringir mucho los pasos de los ciudadanos que hayan tenido o tengan la enfermedad, que a mí me parece hasta cierto punto lógico, pero también es lo que se está comentando en otros medios de información, hasta qué punto no puede ser luego discriminatorio. No, es que lo será. Imagen hoy día, como estamos, que sabéis la que hay en los Estados Unidos a cuenta de la discriminación. Ahí evidentemente, esa limitación de la libertad de ambulatoria lo que hace es crear una situación de aislamiento y, bueno, pues lo que hace es minorar a la persona cuando la persona no lo ha buscado. Yo sigo insistiendo en lo mismo. La culpa no es de la persona. Nos intentan responsabilizar a nosotros de las cosas y la culpa no es de la persona que sufre la crisis o la persona que está limitada por la crisis. José Manuel. Tendría que haberse buscado una situación diferente y una solución diferente. ¿Hola? Sí. Sagrario se ha quedado... ¿Sagrario algún problema? Sí, efectivamente. Ahora te seguimos. Son las cosas de la informática, que lógicamente están cargadas en muchas ocasiones las redes y es difícil que la conexión se mantenga. ¿Verdad? Somos dependientes de la conexión, ¿eh? Sí, sí. Las cosas pasan. Hay otra información también que queríamos tocar, José Manuel, que era la de las 45 denuncias famosas que están interpuestas, que eso, por lo que subyace tras ellas y por lo que implica, sí es un punto importante que deberíamos explicar, y en este caso nadie mejor que tú. Sí, efectivamente, vamos, el Tribunal Supremo ya tiene acumuladas 48 denuncias, muchas de ellas realizadas por particulares, otras por afectados, por sindicatos de funcionarios, de policías, de médicos, de enfermeros. Me imagino que Vox la habrá puesto también, un colectivo ultra ciudadanos y personas que también intervienen de una manera u otra, ¿no? Con abogados o sin abogados, ¿no? Entonces, la cuestión está en que la única que se ha admitido a trámite es la de un juzgado, que es la del 51, juzgado de instrucción número 51 de Madrid. El tema va dirigido sobre todo bueno, pues a la seguridad, a la falta de medios que se han tenido y las consecuencias que ello ha dado lugar precisamente, ¿no? El Tribunal Supremo ahora mismo está haciendo una labor de recopilación porque entiendo que habrá más gente que ponga demandas de este tipo, o denuncias, perdón, de este tipo y demandas de responsabilidad civil. Lo que ocurre es que bueno, la información también es muy sesgada y es muy difícil de concretar. ¿Qué problema hay con esto? Pues ya incluso la Abogacía del Estado pues, está diciendo que esto es una causa general. ¿Qué es una causa general? Una causa prospectiva, es decir, que va dirigida a averiguar qué es lo que pasó, pero sin tener indicios de que pasara algo que fuera delictivo. Para que unas causas vayan hacia adelante tiene que haber indicios de delito que supone que las personas pues hayan cometido un hecho de un modo o de otro, que pueda dar lugar a consecuencias jurídico-penales. Aquí, de momento, se está en la batalla de que, bueno, todo fue fuerza mayor y que todo es prospectivo en el sentido de no tener las cosas claras. No obstante, nosotros entendemos que hay muchos datos que están ahí y que son importantes. Yo sigo insistiendo, hay un dato muy, muy, muy grave que no solo ha pasado en una comunidad, sino que ha pasado en todas, que por ejemplo, el tema de las residencias de ancianos, algo que hay que investigar sí o sí,
sí o sí, cómo se le dio poca ayuda o no se le dio y cómo se abandonó a esas personas. Estamos hablando de 17.000 personas, está hablando de muchísimas personas que fallecieron en la residencia de ancianos. Igualmente, bueno, pues el carácter de la pandemia mucho más generalizado, aunque nos digan que se evitaron 450.000 fallecimientos, estamos hablando de casi 50.000 personas, o perdón, 40 y tantas mil personas fallecidas, que son muchísimas, muchísimas, y que todavía tenemos ahí en entredicho cuáles son los datos, y no lo sabemos, es algo que relativamente pues nos tendrían que haber informado de forma correcta. Es decir, las denuncias tendrán su recorrido. Estamos en el inicio de la investigación, estamos en el inicio de los hechos. ¿Hasta qué punto puede haber una responsabilidad? Es difícil de determinar ahora mismo y se irá viendo con el tiempo. Pero las denuncias están puestas y me imagino que incrementándose el número día a día. Es una cuestión muy importante que hay que seguir y hay que vigilar. Es algo que, bueno, pues lo tendremos que llevar adelante pues de una manera o de otra, sobre todo informando en Élite Diario, ¿no, José Manuel? Totalmente. Y José Manuel pregunta, en caso de contemplarse todo esto y demás, ¿a qué nivel se llevaría? Porque evidentemente hay una implicación de cara al gobierno, sobre todo por la gestión. De gestiones podríamos también ahora hablar bastante, sobre todo por la gestión, pero ¿contra quién se cargaría cargarse en este sentido de marchar, ¿no? ¿Contra quién iría todas esas denuncias? Bueno, en principio va contra la actuación del gobierno, que también hay que determinar la responsabilidad de cada uno. Es decir, no es lo mismo la responsabilidad de alguien que está en el nivel pues más bajo de la escala de las personas que tienen cierta responsabilidad que bueno, pues quien dirige, organiza y determina cuáles son sus responsabilidades. En este caso, el presidente del gobierno delegó todo, según entiendo, en el ministro de Sanidad. Evidentemente, el ministro de Sanidad imagino que informaría al presidente del gobierno, pero delegó toda la gestión de la actuación sanitaria en el ministro de Sanidad. Igualmente, pues una de las personas que ha dado la cara y que está ahí, bueno, explicándonos, intentando explicar qué es lo que ha sucedido, pues es este hombre, Fernando Simón. ¿Hasta qué punto son responsables cada una de las personas que han intervenido? Es difícil, por eso precisamente la abogacía del Estado dice que es prospectiva. La cuestión es que yo vuelvo a insistir que esto no es cuestión de un día, no es cuestión de unos meses, no es cuestión ni tan siquiera de unos años, sino que es cuestión de un sistema deteriorado. Ya lo hablábamos el otro día, cuando hablábamos de el homicidio o el asesinato de la democracia. Es cuestión de unos años en los cuales, o unas décadas en las cuales nuestro país ha ido perdiendo calidad. Y esa calidad perdida es la consecuencia de esta gestión de la pandemia. No tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, no tenemos precaución para prevenir esto y no tenemos fondos para pagar todas estas cuestiones. Tú estabas hablando, Sagrario, antes de que para dentro de 3 semanas esperamos tener los test. Yo entiendo que los test tenían que haber estado hace 6 semanas. Ya, porque, pero fíjate que es verdad, como no había una infraestructura, como nadie lo tenía previsto, se ha quedado ahí un poco... En ningún sentido, no es rápido, mañana lo es un proceso, es todo un proceso de empezar. ¿Hola? ¿Me habéis entendido? No. Es un proceso, con lo cual es verdad que no es inmediato. No es inmediato, pero así es todo, ¿no? Con respecto a las responsabilidades. A ver, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Sí, Sagrario, ahora sí, perfectamente. Nos hemos interrumpido otra vez. Ahora estás congelada. No sé si me escucháis. Sí, yo te escucho y perfectamente. Con respecto a la... ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Sí. Y con respecto a las responsabilidades, evidentemente con esto pasa igual, que hasta qué punto hay responsabilidades, que muchas las habrá, pero otras son
situaciones heredadas Claro. que no corresponden al gobierno Claro. actual, ¿no? Yo os pongo, por Entonces, ejemplo, dime, dime. yo os pongo un ejemplo con los geriátricos, con las residencias de mayores, y os pongo, por ejemplo, el caso de Madrid. Sabéis que en Madrid está siendo muy cuestionada eh, María Isabel Ayuso por la gestión, en este caso, de los geriátricos, pero por otra parte, la parte de geriatría, de residencia de mayores, correspondía a la vicepresidencia de Pablo Iglesias. Y ahí hay una confrontación que la verdad sería interesante depurar para saber hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno, porque evidentemente sí ha habido una mala gestión. Yo creo que eso es algo que el 99,9% de los ciudadanos de este país lo saben, que mala gestión ha existido. Ahora lo que habría que determinar bien es la responsabilidad de cada uno y dentro de esas denuncias que decía José Manuel hace un momentito, pues poder ubicar a cada responsable en su sitio de cara a un proceso que aunque sea, bueno, vaya a ser prospectivo, pues que al menos el ciudadano sepa realmente qué grado de implicación ha tenido cada uno. Por supuesto, evidentemente a cada uno habrá que ponerle la implicación o la responsabilidad que bueno, requiera el caso en cada instante. Lo que sucede es que esto no puede verse solamente con la perspectiva del momento actual, sino que hay que verlo en la perspectiva de una bueno, lejanía en el tiempo. Efectivamente, es que no podemos, o sea, se dice, no es que desde febrero se sabía que estaba, y yo no estoy ni defendiendo ni poniendo a nadie en ningún sitio, sino desde febrero se sabía que el virus estaba aquí, no se tomaron las decisiones correspondientes. Vale, de acuerdo, sí, estamos de acuerdo, y probablemente si se hubieran tomado determinadas decisiones no habría pasado lo que ha pasado, o sea que no habría habido una serie de víctimas, pero el problema es que no estábamos preparados para esto, no había camas, no había respiradores, no había EPI, no había mascarillas. Ni mascarillas, ni guantes, ni nada. Pues nosotros sí te escuchamos, Sagrario. Nosotros sí te escuchamos. Pues este es un programa que realmente está siendo muy accidentado. Muy accidentado. Entonces, realmente no había el material necesario, José Manuel. Sí. Cuando se decía que estábamos preparados para el momento, pero sí. no con esa perspectiva del pasado, de la lejanía en el tiempo, que ahora nos demuestra que lo que hemos hablado en tantas ocasiones, muy buenos profesionales, pero en cuanto a equipamiento, pues dejaba mucho que desear. Equipamiento, mano, ninguno, por decirlo de alguna manera. Había unos equipamientos que realmente para los sanitarios no había cobertura, no había cobertura, la cobertura era mínima. De hecho, pues gran parte de las personas infectadas son los sanitarios, ¿no? Entonces la cobertura era mínima, la situación era mínima y los guardias civiles que han fallecido, las policías nacionales que han fallecido, los miembros del ejército que han fallecido debido a estar en contacto directo con el virus. Realmente esto ha sido una situación, bueno, pues que sí, que había que echar una mano, ayudar, que era imprevisible, pero, perdón, otra vez con la misma palabra, pero hay cosas que son situaciones que eran por una falta de previsión, una falta de plan, una falta de actuación previa a todo esto y no de un mes. Bueno, claro. Sí, perdón, es que me he perdido todo lo que habéis hablado, así que yo os cuento un poco lo que estaba pensando y me cortáis si ya lo habéis hablado. Venga. Es que a mí me ha llamado la atención en este tiempo la confrontación entre criterios médicos de prioridad y criterios administrativos de falta de medios para atenderlo. Entonces, yo creo que con independencia de las responsabilidades, ahí hay una falta de estructura y falta de criterios válidos para el uso de las prioridades.
no solo con ancianos, sino seguramente en este caso ha sido anciano, no pueden ser otro tipo de pacientes, ¿no? Pero es que ni había una claridad en cómo había un protocolo para intervenir, ni había medios para atenderlo. Entonces yo supongo que se priorizaron otras cosas, pero a mí me parece realmente un asesinato por falta de un crimen por lo menos, eso está claro, un crimen seguro. Sí, pero me parece, no un crimen, yo no sé si hay diferencia entre la palabra asesinato y crimen, pero por supuesto. me parece un asesinato porque es premeditado, porque hay una premeditación en excluirlos, verás, o por lo menos a mí me indigna un poco esa situación, ¿no? Porque entre no atenderlos en un hospital y no atenderlos, también hay un recorrido y tampoco se ha hecho, por lo menos en la mayoría, ¿no? Las personas mayores. Hemos hablado de alguna cosa parecida, pero no era. Es un apunte que es muy interesante lo que estás diciendo. Es algo que, bueno, yo no digo premeditado, porque la premeditación supone un plan y yo creo que el plan sobreviene. No es algo que se piense con objeto de finalizar con la vida de estas personas. Entonces, la premeditación. Pero lo haces por defecto. Se ha producido por defecto. Sí, pero eso, ¿cómo se llamará? Eso no existe una premeditación al respecto. Es algo sobrevenido y que ha dado lugar a un crimen que será el que sea, o se determinará lo que se tenga que determinar. Pero en cualquier caso, sí me interesa, o es muy interesante la determinación que has dicho tú al respecto, o que has establecido tú al respecto de la falta de criterios en lo que se refiere a la organización administrativa y a la organización médica. Y eso es creo que es muy importante. Ahí es donde está la clave de la cuestión, entiendo, porque no existe criterios claros entre una cosa y otra. Y nos ha dado, entre una situación y otra, y nos ha dado consecuencias que son las que estamos planteando, ¿no, José Manuel? Efectivamente, porque las consecuencias además las consecuencias de todo esto son las que estamos viendo ahora mismo en la calle. Es decir, fijaos que voy a volver a enlazar con el principio. Se detecta un brote en Huesca, por ejemplo, pero que eso viene de hace 2 semanas. Estábamos todavía en fase 2. Y cuando te das cuenta, es todo una dificultad la que ahora tienen para poder atajar una situación de estas características, que seguimos sin tener esa solidez, ni esa base, ni esa arquitectura tanto administrativa como logística como sanitaria. Es decir, seguimos prácticamente como al principio. Hemos ganado en experiencia, ¿cierto? La experiencia puede salvar vidas humanas, ¿cierto? Pero seguimos careciendo de lo básico, seguimos careciendo de lo que es dotar físicamente a los sanitarios, primero, de una organización que palíe, que mejore todo lo que se ha hecho mal, porque a mí me da la impresión que hasta ahora lo que hemos hecho es parchear, o lo que se está haciendo es parchear, que se contagiaban 3.000 sanitarios, coge 3.000 sanitarios de la bolsa de trabajo, pero no se instrumentalizaba un medio por el cual se pudiera remediar esa situación. Se ha parcheado. Y ahora, bueno, pues ahora vamos a asistir, ahora es muy curioso a nivel político, porque vamos a asistir como desde el gobierno central se va a mirar con atención lo que hacen las comunidades y cómo el dedo que antes acusaba va a ser el que ahora es acusado. Pero porque seguimos teniendo las mismas carencias. Es ahí el problema. Sigue habiendo las mismas carencias, sigue habiendo la misma situación, no se ha cambiado nada, se pretende sostener lo que tenemos a cualquier precio, y el precio son las vidas humanas, porque realmente la apertura de fronteras probablemente sea muy prematuro. Por ejemplo, está saliendo ahora mismo en los teletipos que ayer o hace unos días cometió una responsabilidad el tenista Novak Djokovic, y ha dado positivo en coronavirus. O sea, es que cualquier situación X pues da lugar a responsabilidades personales. Es que, bueno, este hombre pues
cometió una situación o dio lugar a una situación compleja y ahora pues ha dado positivo. Porque, bueno, pues, es que está ahí el virus. Está ahí. Es que además una mayoría de gente no son conscientes de la gran contaminación que implica este virus. Es decir, es contacto de persona a persona, pero las precauciones tienen que ser muy en serio, porque tiene un contagio, no contaminación, perdón, un contagio muy elevado, de una tasa muy elevada. Y yo creo que la mayoría de la gente no son conscientes de todo eso. Yo de todas formas me enfado cuando pienso que nos hemos tirado tanto tiempo confinados para que ahora todo valga, ¿no? Para nada, Y es que, para claro, nada, casi para nada, casi para y es nada. que el problema es que sigues viendo y hay imágenes en las que, bueno, pues la gente sigue organizando fiestas, se siguen saludando a base de abrazos, y puedes tener un círculo de confianza de personas con las que sabe que esa distancia de seguridad pues la puedes restringir casi a cero, porque evidentemente sabes de una salud, sabes de un estado, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es las imágenes que estamos viendo. Fiestas, bares llenos, terrazas hasta la bola. Ya se permiten, de hecho, los bares también igualmente llenos, donde la distancia de seguridad, dicho sea de paso, y es algo que también me valgo del medio en el que estamos para llamar la atención, pues nos encontramos que la distancia de seguridad pues no se mantiene. Y así, bueno, aunque se pide responsabilidad, la responsabilidad es difícil de mantener o de sostener cuando hay una relajación general. La relajación general lleva al descuido y el descuido lleva al contagio involuntario, pero al contagio al fin y al cabo. Es que hemos identificado el término del estado de alarma con que ya tenemos vía libre y no es así exactamente. Efectivamente. Pero hemos hecho, la mayoría de la gente ha hecho esa equiparación, o sea, no tenemos estado de alarma, luego el peligro ha pasado y todo vale. Vamos, el hecho de que yo esté en un bar, eso, abarrotado de gente, no implica contagio y a mí me sorprende porque es una situación irracional. Hemos pasado de mucho miedo a morirnos porque todos los días había cifras de muertos, a que cuando no las hay y no hay estado de alarma no pasa nada. Entonces, no, pero ahí también, no es una situación realista, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, pero ahí también es grave la falta de información a la que nos han sometido a los ciudadanos. 2 semanas sin datos sobre bajas o contagios en España y de buenas a primeras nos enteramos que ha habido una media de 130 fallecimientos diarios durante esos 15 días y los contagios que se cifran en casi 2 millares. Creo que eso es grave cuando los datos son fáciles de confrontar. ¿Ves? Ahí sí veo yo una responsabilidad muy grave en esa mentira. Esa es la mayor falsedad que aquí se ha cometido, porque eso sí es que es algo flagrante, es una irresponsabilidad. Lo demás, las medidas, las situaciones, pero que tú mientas para conseguir un fin, eso es muy complicado. Pero es que eso es lo que os comentaba, no hay muerte, no hay peligro, entonces se nos induce a pensar que ya no hay ningún tipo de sospecha de que el otro vaya a tener contagio, que es mentira. La falta de datos ha servido para justificar una posición. El problema es que la falta de datos se ha hecho aposta. Y ahí la mentira de la que hablaba José Manuel. Y de ahí la responsabilidad que se debe tener. Obviamente, se ha engañado al ciudadano. Se ha engañado a posta. Pues... Además, date cuenta que nosotros traducimos los datos casi en input, ¿no? 0101. Entonces, no hay muertos, no hay problema. Y es muy grave porque la falta de conciencia quizás venga de ahí, ¿no? Hemos pasado drásticamente de una situación a otra sin camino previo. Pues sí, esta es la realidad, esta es la situación en la que nos encontramos y ya bueno, se nos está agotando el tiempo. Vamos a ir concluyendo este programa que realmente está analizando el estado de la nueva normalidad que, bueno, pues nos está dando de bruces con una anormalidad que es que volveremos otra vez a lo mismo. Eso es casi algo, pues diría yo, inevitable, aun cuando van a intentar evitarlo de una manera o de otra. Pero hay que tener cuidado. Todos tenemos que tener cuidado.
Para concluir, una finalización, unas palabras, Sagrario. Bueno, mira, es que a mí esto me recuerda a la oca, ¿sabes? Cuando Sí. tú has dicho eso de vamos a volver al principio, o sea, que no nos coman o que no nos maten, porque volvemos otra vez a la casilla de salida. Y de eso creo que nos deberían de bombardear a datos lo más impactantes posibles, porque si no, quizás nuestra cabeza que desea otra cosa se va al otro extremo de relajación, ¿no? Así que cuidadín, cuidadín, no vayamos a tener un problema con la muerte de la oca. Efectivamente. José Manuel, te has basado en lo que nosotros llamaríamos una profecía científica, que es aquella que no es profecía, sino que se basa y se argumenta sobre una experiencia que se olvida y sobre la que se tiende a caer. Bueno, pues acabas de hacer una profecía científica que no me cabe ninguna duda que lo que decía la doctora Del Val, del País Vasco, hace escasamente una semana, se va a cumplir y coincide con lo que tú dices, que el rebrote volverá, que será virulento, que nada será igual, pero que ahí están los datos y te felicito porque de alguna forma has ido a tocar la tecla justa que se va a producir en breve. Efectivamente, es que se ve venir. A ver, no soy profeta ni mucho menos, pero que realmente se ve venir. Y lo que se ve venir es una intuición, y esa intuición nos está diciendo que vamos a acabar donde vamos a acabar. Y vamos a acabar este programa, así que vamos a despedirnos, dando las gracias a los dos, a Soanel, Sagrario Soanel, por un programa tan interesante, tan, pues lleno de cuestiones, de preguntas interrogantes, incluso no de sospechas, sino casi de acusaciones, ¿no? Por decir que ha habido asesinato, crimen. Por mi parte, sí. Sospecha. Con lo cual estábamos hablando de muchas cosas concretas. Y nos despedimos diciendo, como siempre, dónde nos pueden ver, que es en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook, e igualmente nos pueden oír en nuestra página web www.eliteradiosilla.es y en nuestro dial, que es el 100.8 de la FM. También seguir la actualidad es fácil, sencillo y accesible a través de nuestro diario digital, que es elitediario.com, en el cual pueden acceder a todas las noticias de esta actualidad y de muchísimas cuestiones que vamos planteando diarias. Así que lo dicho, buenas tardes, muchas gracias a los dos y muchas gracias a la audiencia por seguirnos. Esto ha sido Crimen y Sospecha, un programa de Élite Radio Sevilla.